Cuando estamos preparando ese nido para recibir la llegada del ser más importante de nuestras vidas, también nacemos como padres e iniciamos una carrera juntos de altos y bajos, alegrías, miedos y mucho aprendizaje. Bienvenidos a El Nido Padres, que en italiano significa el nido, o ese primer entorno donde inicias tu vida sintiéndote seguro. Hola, bienvenidos a un episodio más de El Nido Padres, este espacio creado para que padres, abuelos y las familias en general estén apoyados, que sea un espacio de acompañamiento para todas esas preguntas que van surgiendo a la vez que tenemos un baby en casa, que se va volviendo un niño pequeño y va creciendo. Entonces es ahí donde El Nido Padres sería ese espacio donde ustedes pueden acudir con preguntas y nosotros tratar de darle las respuestas más cercanas a lo que ustedes necesitan. Hoy con un tema muy especial y es la tartamudez infantil. ¿Por qué es muy especial? Porque es un tema muy repetitivo en los colegios. Y se los digo porque para quienes no me conocen, yo soy guía Montessori, educadora y creadora de currículum Montessori en nuestra propia línea de colegios que son El Nido Montessori Preschool. Pero este es un tema que conversamos muchísimo con los padres desde que los niños tienen 18 meses. Y cuando cumplen los 3 años, vuelve el tema a la mesa de trabajo porque los papás quieren saber qué está pasando, si ese niño que ya hablaba perfectamente, que tenía cierto vocabulario, empieza a tartamudear. Pues hoy vamos a tratar este tema tan importante que es la tartamudez infantil y les vamos a contar cuántos factores, qué tipo de factores y cómo podemos trabajar para que esa tartamudez vaya desapareciendo paulatinamente, ya que es algo que aparece normal dentro de este lapso de edad de nuestros niños. Estamos hablando entonces de los niños más pequeños y también vamos a hablar de cuáles serían esos factores que influyen en la tartamudez. Y aunque no lo crean, no solamente sería la parte del desarrollo, de un desarrollo lento en el lenguaje, sino que también influyen factores como los factores emocionales, los factores ambientales y obviamente, pues lo que estamos hablando, la parte neuromotora de que las palabras salgan de la boca. Entonces, quisiéramos contarles un poquito de las causas más comunes en esta tartamudez infantil. Dentro de eso serían factores neurológicos del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces vemos niños que tienen un retraso en el lenguaje o en la expresión verbal de esas palabras que tal vez están aquí, pero que no están saliendo por aquí, no están saliendo por la boca. Entonces quiere decir que hay una influencia neuromotora que está impidiendo que el niño construya esa idea, tal vez la tiene en la mente, tiene ideas de lo que está pasando, pero no puede salir por boca. ¿Por qué no puede salir por la boca? Porque muchas veces a estos niños les falta un desarrollo o una madurez en la parte física de su boca, la cavidad de la boca no ha terminado de formarse, tal vez no tiene la cavidad, el tamaño donde la lengua rebota en paladar y en el paladar no está todavía maduro para que ciertos sonidos puedan llegar a tener esas terminaciones. Entonces, eso sería en la parte neuromotora. Pero ¿qué otros factores tendríamos? Tendríamos los factores emocionales. Siempre tenemos que pensar y calcular que los niños están regidos mucho por sus emociones, por esas impresiones que el entorno les está dando. Entonces, esas emociones pueden impedir de cierta manera o bloquear de cierta manera un desarrollo en el lenguaje. Es decir, que si ellos están recibiendo un ambiente de pronto agresivo, o la forma, por ejemplo, en la que hablan en casa, si son papá y mamá que se comunican de pronto a gritos, no necesariamente que estén peleando, pero que normalmente esa comunicación sea con gritos, con palabras extrañas. Entonces, para el niño es mucho más difícil entender que el lenguaje debe salir de una manera pausada, que las palabras debo poder entenderlas. El niño, por lo regular y en la edad más pequeña, está copiando todo lo que hace mamá. Entonces es importante que cuando le hablemos a nuestros niños, gesticulemos de manera clara, como decir mamá. ¿Por qué? Porque la boca debe abrirse cada vez que utilicemos la letra A. Papá, y eso significa que ellos están repitiendo estos movimientos. Entonces es muy importante que cuando hablemos con nuestros niños pequeños
Hagamos la gesticulación, obviamente un poquito exagerada, pero la idea de esto es que ellos sepan los inicios y los finales de estas palabras y asimismo traten de abrir la boca o gesticular de la misma manera porque esa cavidad vocal está en desarrollo y eso es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Es importante también que en esos ambientes no haya presión. Cuando el niño empieza a tartamudear y me quedo pegado, es importante que los papás o quienes estén alrededor, abuelos, educadores, quienes estén acompañando al niño en ese proceso, le digan, termina, o te impacientes, o te dé una ansiedad por terminarle las palabras o por corregir lo que está diciendo. Porque cuando empezamos a corregir y a transmitir más ansiedad de la que el niño ya tiene, lo que hacemos es un bloqueo. Entonces el niño va a preferir evitar hablar porque me van a corregir. Voy a evitar hablar porque me regañan. Voy a evitar hablar porque es que no me entienden. Entonces empezamos tal vez a tener otro tipo de comportamientos cuando no nos entienden y pueden ser algo agresivo, podemos pegarle a los amigos, podemos enojarnos muchísimo y decir, pero este niño tiene una ira, pero la ira tal vez es eso, es que su cuerpo está representando y está demostrándonos lo que no puede decir con palabras. Y siempre eso lo tenemos que tener muy en cuenta, padres, educadores, abuelitos, quienes estén acompañando al niño en su desarrollo. Otra de los factores que pudiera influir, obviamente sabemos que son los eventos traumáticos. Y los eventos traumáticos son esos trastornos que de una manera a otra pues cambian nuestra vida regular. De esa forma tendríamos cambios de casa, abuelitos que llegan a vivir con nosotros o tal vez abuelitos que dejaron de estar en nuestro núcleo familiar y que fueron de gran apoyo y ayuda para estos niños. Cuando una mascota también se va, si papá y mamá ya no viven en la misma casa, el cambio de rutinas, iniciar tal vez el colegio y de una manera en que el niño estaba en su casa todo el tiempo acompañado por alguien y tuvo que entrar a un preescolar o tuvo que entrar a otro sitio donde va a pasar el mayor tiempo, obviamente sin estar acompañado de mami, pero no le explicamos a ese niño lo que va a pasar. Por eso es muy importante que siempre expliquemos lo que está pasando y validar esas emociones, porque cuando validamos las emociones en el momento clave que están pasando, podemos ayudar a sanar y a procesar esta información nueva que está recibiendo y no lo hacemos de manera abrupta, porque de manera abrupta pues pasan estas cosas como la tartamudez en niños, uno de los factores que vemos que influye muchísimo en ciertos fenómenos de tartamudez en niños que ya hablaban sin ningún problema y de un momento a otro se quedaron como pegados en la manifestación de sus palabras. El apego, y es muy importante hablar del apego. ¿Por qué el apego es tan importante? Porque el apego puede ser un apego beneficioso como podemos tener un mal apego. ¿Qué pasa con un mal apego? Cuando queremos, obviamente, ser el mundo entero de nuestros niños. Muchas mamás cometemos ese error. ¿Y por qué lo cometemos? Porque es nuestra primera vez, porque sentimos que esa personita no puede vivir ni estar sin nosotros. Nosotros significamos el alimento, nosotros significamos el habla, nosotros significamos sus necesidades básicas y eso significa que nos volvemos la vida y mundo de esos pequeños. Pero también debemos saber y diferenciar en qué momento empezamos a dar esos espacios a la independencia, a que el niño también vaya descubriendo por sus propios sentidos lo que ahora está alrededor en su mundo. Y el mal apego, el creer que ese niño no puede vivir sin mí, obviamente uno de los apegos muy naturales que tenemos y que vamos a respetar es cuando se amamanta un bebé. Nosotros somos el alimento de ellos. Entonces no es decir que se lo voy a quitar para que sea independiente. No, ahí también hay que tener mucha atención a las decisiones que tomamos y si tú has decidido quedarte en amamantar a tu hijo hasta determinada edad, que pueden ser 2 años, cuando ese niño ya está en su periodo de lenguaje, pues podemos hacerlo paulatinamente, explicando lo que está pasando. En el momento de la separación es muy importante que el apego beneficioso ayude a todas estas rutinas. Cuando hay un mal apego, puede convertirse en un trauma ambiental, es decir, que se puede convertir en un evento traumático que haga que nuestro lenguaje, el lenguaje de los niños, se perturbe o se bloquee. Así que no estaríamos ayudando. Obviamente hay modelos internos de comunicación también que pueden ser factores que afectan el desarrollo del lenguaje y es
cuando los ambientes en los que el niño está no son propicios a que él pueda sentirse seguro. Si hay un ambiente donde el niño no se siente seguro, el niño no va a comunicarse de manera libre, ni tampoco va a atreverse a equivocarse. Un niño que se siente en un ambiente seguro tiene la validez de sus padres de que el equivocarse es algo natural y algo que podemos corregir dentro de la naturaleza sin llamar corregir a no validar esos errores que tienen. Obviamente es muy normal que los niños se equivoquen al hablar, que los niños se equivoquen en la pronunciación de las palabras y muchas veces nosotros ¡ay, qué ternura! Él dijo, por decir una palabra, tetero, en el caso de nosotros que le decimos tetero a la botella, entonces él dice otra palabra diferente en lugar de decir tetero, entonces dice pepero y entonces él está pidiendo el pepero. Y llegan a los colegios estos niños y, ay, mira, cuando él te diga pepero, significa tetero. Cuando él te diga tata, es agua. Cuando él te diga cuando él se refiere a que tiene hambre, él te va a decir ñomi ñomi o chucu chucu. Muchos padres se quedan en un lenguaje que solamente ellos entienden en su casa porque no quisieron corregir esas palabras. Número 1, no quisieron corregirlas porque no quisieron, por negligencia, es decir, porque no quisieron pronunciar las palabras correctas a sus hijos y enseñárselas de la manera correcta con las palabras que deben usarse. Y otra, porque por muchos afectos nos gusta que llamen algunas palabras de otra manera. O sea, hay padres que dicen, ay, es que le suena tan lindo cuando él le dice a la abuela otro nombre o lo que sea, en lugar de decir abuela dice babela o lo que sea, y lo entendemos perfectamente, es parte del desarrollo y de la crianza, pero a veces también tenemos que estar alertas en que esas palabras no se pueden quedar en el lenguaje del niño porque no va a poder comunicarse cuando salga a la vida real. Entonces, le pido a los papás que estén con niños en procesos de ingresar a ambientes como el preescolar o el colegio, que traten de enseñarle a sus hijos las palabras en la terminología correcta o por lo menos en el lenguaje que pueda ser ampliamente entendido por los demás, para que no lleven un diccionario propio del niño cuando lleven el niño puede ser a un sitio de cuidado, puede ser alguna casa de un amiguito, porque simplemente le pueden decir a la mamá, cuando te diga esto quiere decir que va a ir al baño, cuando te diga aquello quiere decir que va a comer o que tiene hambre. Entonces no vamos a cargar debajo del brazo con el diccionario personal del niño para que el mundo entienda lo que él quiere transmitir, sino que vamos a ayudar a ese niño a utilizar las palabras correctas para que se pueda comunicar. Porque también se va a sentir frustrado si siente que la gente no le entiende. Entonces está pegado buscando la palabra, ¿cómo le puedo decir de una manera u otra a esta persona que yo quiero algo que para él es natural porque lo ha dicho y lo ha aprendido así en su casa? Entonces, ¿qué podemos hacer los padres? Que es lo más importante, las soluciones. ¿Qué podemos hacer los padres para contrarrestar esta tartamudez que a veces nos aqueja? Porque obviamente todos sabemos que el mundo hoy en día se mueve demasiado rápido, la paciencia ha disminuido casi en un 90%, toda la gente quiere todo ya y nuestros niños quieren todo ya, por eso llegamos a estas frustraciones tan grandes. Entonces, ¿qué sería lo primero que podemos hacer los padres para intervenir en esta tartamudez? Primero que todo, observar. Es muy importante la observación, tener en cuenta cuándo la tartamudez aparece. ¿En qué momento empezó mi hijo a tartamudear? Debe ser cuando el perrito se murió o cuando el perrito se fue de casa o cuando pasó tal suceso, él empezó a tartamudear. Entonces empezamos a descubrir que tal vez esa tartamudez, que obviamente va a ser temporal, fue provocada por el factor emocional y un factor de ambiente. Entonces corregir, darle seguridad, hablarle de lo bueno que se vivió, por ejemplo, mientras el perrito estuvo, pero tratar de validar sus sentimientos. Entendemos lo que estás sintiendo, entendemos que no te sientes bien, entendemos que estás triste, pero vamos a recordar lo bueno que pasó, por ejemplo, cuando el perrito estaba en casa o simplemente la situación que ustedes quieran poner, pero es importante observar y descubrir si la tartamudez es solamente en ocasiones y es temporal y podemos adjudicar uno de los factores de causa, o si la tartamudez, por el contrario, pues está creciendo y se ha vuelto un fenómeno continuo en el momento en que el niño se comunica. Evitar corregir al niño cuando está hablando. Si el niño está tratando de decir una idea, pero no logra despegar lo que sigue, entonces tú completarle la frase. Entonces, número 1,
que no está bien y que debemos tener paciencia y validarnos con los sentimientos de nuestro hijo, y es no corregir. Ay, sí, o sea, ay, el agua, sí, que te traiga el agua. No termines la frase ni corrijas lo que él está diciendo de pronto mal pronunciado, porque está dividiéndolo en sílabas. Eso también estaríamos trabajando de esa manera también la seguridad en nuestros niños. Y obviamente la seguridad que le demos a nuestros hijos pues va a permitir que ellos avancen en cualquier proceso, sea tartamudez o sea desarrollo de lenguaje, desarrollo físico, desarrollo emocional, comportamiento. Siempre el tener ambientes seguros y validar las emociones de nuestros hijos van a ser supremamente importantes. Entonces hablamos de corregir, no corregir y no completar esas oraciones. Y otra cosa sería fomentar ese ambiente. Si ya vimos que uno de las causales y los factores de retraso o de tartamudez en el lenguaje sería el ambiente, pues permitirle a nuestros hijos un ambiente seguro, un ambiente tranquilo. Si yo soy la ansiosa, la que no tengo minutos de espera, la que, pues cuando hables con tu hijo que está tartamudeando, necesitas parar, respirar y escuchar. Después de escuchar, validar. Sí, te estoy entendiendo, vuélveme a decir lo que está pasando, dime la idea completa. Entonces, dejar que él termine su historia o lo que sea que te quiera decir y tú no estar, ay, termina de una vez, sí, ya yo entendí lo que me quieres decir. No, porque estamos invalidando ese proceso y ese esfuerzo con el que él está tratando de transmitir su idea. Entonces es importante generarles seguridad, paz, tranquilidad, esa ansiedad que tú misma la tienes, y lo hablamos en uno de nuestros episodios sobre la ansiedad, hablando de que la ansiedad es espejo. Si mamá es una persona ansiosa constantemente por el ritmo de la vida, que es normal que lo tengamos, este niño va a ser ansioso. Va a ser un niño que lo quiere todo para allá. Es un niño que no tiene la paciencia, la tranquilidad de tomarse sus minutos para procesar y para expresarse de manera tranquila. No lo compares con otros niños. No le digas, es que tu hermana, ay, ven, dime lo que quiere decir tu hermano que yo no lo entiendo. Y entonces ahí estás comparando tal vez al niño que ya seguramente tendrá más edad que él y está pudiendo, obviamente, comunicarse fácilmente con su lenguaje correcto. Pero necesitamos que no lo compares con los demás, ni siquiera en el colegio, cuando llegues y le digas a la maestra, ay, es que como él no se hace entender, bueno, yo le entiendo, pero yo sé que nadie más le entiende. O sea, no trates de comparar su habilidad y su capacidad de comunicarse con otros niños que tal vez ya sean más fluidos. O sale alguien y dice, ay, mira cómo habla el de bien, ¿qué edad tiene ese que está hablando tan bien? Y resulta que tiene la edad de tu hijo y resulta que estudia con tu hijo y es su compañerito. Pero tú estás elogiando al otro niño y en ese momento no estás entendiendo que emocionalmente estás afectando a tu hijo también. Y ya vimos que uno de los factores son también el emocional. Así que todo lo que concierne a emociones va a retrasar cualquier proceso de desarrollo en los niños pequeños, porque ellos están sintiendo que mamá es quien valida todos los procesos que yo hago, bien o mal que los hagan. Entonces no debemos comparar. Celebrar. ¿Cuándo debemos celebrar? Porque no debemos celebrar todo lo que hagan nuestros niños, tampoco porque están entonces acostumbrándose a que siempre va a haber un premio, que siempre va a haber una recompensa al final de cada reto. Debemos celebrar cuando termina su oración completa. Debemos celebrar cuando vemos que hay una intención de progreso, de voy a respirar, voy a tranquilizarme y voy a tratar de seguir transmitiéndote la idea. Entonces decir, hoy te estoy entendiendo todo perfecto, vas bien, estás a buen ritmo. O cuando termine, en un ratico después, no inmediatamente, le puedes decir, estoy tan orgullosa de lo que hiciste, yo entendí perfectamente todo. O más adelante les explico uno de los juegos que podemos hacer para validar ese esfuerzo que nuestro niño hizo con esa tartamudez y lo logró. Entonces estamos hablando de cómo corregir y cómo también encontrar estas soluciones rápidamente. Si la tartamudez persiste y nos damos cuenta que es un fenómeno continuo en nuestros niños y que esa tartamudez está afectando a nuestros niños a nivel tan profundo que ya yo estoy sintiendo que mi hijo, cuando no logra comunicarse, está tan frustrado que llega a las lágrimas. Está tan frustrado que prefiere alejarse de sus amigos porque no me entienden. Está tan frustrado que prefiere no hablar con otras personas o simplemente cuando tartamudea se detiene y se aleja porque presiente que no le van a entender.
Cuando ya llegamos a ese nivel, sería importante, papás, que busquemos ayuda extra. Terapistas del habla que nos apoyen, terapistas del habla que nos hagan ejercicios para trabajar en conjunto. Debemos acercarnos al colegio, hablar con la maestra, mostrarle a la maestra en qué momento sentimos que nuestros hijos llegaron a la frustración al no poder comunicarse, y que sea la maestra también quien valide sus sentimientos, le ayude a manejar su ansiedad y le permita comunicarse. Así la maestra tampoco tenga tiempo para escuchar toda la historia que él quiere contar, pero que lo haga de una manera empática, que el niño no sienta rechazo. Entonces, ahí es importante, padres, que busquemos esas ayudas externas, trabajando siempre de la mano de la familia y el colegio, que es muy importante. ¿Cómo más podemos ayudar a nuestro niño? Y es muy importante, hablando, por ejemplo, después de la terapia, niños con 3 años. Cuando los niños cumplen 3 años, ya deben tener un lenguaje avanzado. Pero ¿qué se presenta en la tartamudez de los 3 años? Porque ahí está el susto de los papás, pero se hablaba tan bien y ahora entonces no despega, no despega. ¿Por qué no despega? Porque se está presentando la disfluencia evolutiva. Esto quiere decir que ya la fluencia con la que vienen las imágenes, las ideas, todo a la cabeza es tan rápido y tan amplio que no pueden salir por la boca a la misma velocidad que quisieran. Ellos están pensando tantas cosas a la vez. Entonces acuérdense que tenemos esta imaginación, el mundo irreal y el mundo real. Te quiero contar una historia, pero tengo tantas imágenes en la cabeza que en este momento no sé cómo condensarlas y cómo decirte la idea principal o central de lo que yo estoy pensando. Entonces, lo que debemos hacer, cómo podemos solucionar esa ansiedad, que es una ansiedad de verdad, pues en buen sentido, porque son tantas cosas, mamá, que te quiero contar, pero a la vez no puedo, no logro terminar de contarte. Entonces, de esa manera, por eso decimos, no hay que temer a una tartamudez temporal, ni hay que temer a una tartamudez continua en el proceso de desarrollo entre los 18 a 4 años. Si encontramos una tartamudez después de los 5 años, pues entonces simplemente volvemos a la primera parte donde estaban nuestros factores ambientales, emocionales, de sucesos que cambiaron la rutina y la vida del niño. Pero mientras haya una tartamudez después de los 3 años, pues entendemos que hay tanto en la cabecita que no logra salir por boca, porque quisiéramos condensar, pero ellos mismos no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer qué factores pueden influir en ese momento. Obviamente, maduración del lenguaje, que no tengas el suficiente vocabulario para expresarte tantas cosas que están en su cabeza, y no tengo el lenguaje para decirte cómo quiero nombrar las cosas por su nombre, básicamente. O sea, quiero ponerle nombre a estas palabras y no la tengo. ¿Qué debemos hacer? Leer. Léanle libros, hagan historias, compren un par de marionetas si les hace falta, o títeres, o simplemente con los juegos del niño. Juega con el niño utilizando la mayor cantidad de palabras. Empieza a utilizar sinónimos, introduce sinónimos en ese lenguaje para que él sepa que tiene más alternativas para comunicarse. Cuando amplías ese lenguaje de tu hijo, ese vocabulario de tu hijo, para él será mucho más fácil encontrar alternativas y encontrar palabras para comunicar sus ideas. La sensibilidad emocional, obviamente, siempre está presente. Si estamos notando que cada una de esas palabras o cada una de esas ideas va impregnada de una sensibilidad, simplemente entender y validar. Ok, está bien, yo entiendo que esto no te gusta, o estás muy emocionado. Espérate, respira un poquito. Te quiere contar algo tan emocionado que no le permite la emoción contarte todo lo que le pasó, por ejemplo, en un día de parque o en el cumpleaños de un amiguito. Entonces, simplemente ayudarlo a respirar, a validar sus emociones, y vamos a hacerlo lentamente. El dinamismo del entorno es lo mismo, es decir, que cada vez incluyas a tu hijo en tus rutinas diarias. Si vamos a servir la mesa, entonces explicarle, hay que poner los platos, los cubiertos, en la izquierda pon determinado cubierto, en la derecha. Tu hijo va a entender, tu hijo está entendiendo. No pienses que porque son pequeñitos ellos, ay, ¿qué van a saber? Ay, no, ellos no entienden. Yo le digo a la comida, utilizo otra palabra para nombrar la comida, porque él obviamente no va a decir quiero carne con arroz,
quiero pollo con ensalada. Sí, lo pueden hacer si tú se lo enseñas, mamá. No pongas barreras al desarrollo de un niño porque está en el periodo de la mente absorbente. Y la mente absorbente significa que todo lo que tú le quieras transmitir, ese niño lo va a succionar, ese niño lo va a chupar. Ellos son una esponjita, así que no le tengas miedo a darle información. Obviamente, darle información que sea correcta, apta para su edad y que puedan digerir. Así que ahora vienen las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones podemos hacer? Recomendaciones serían juegos. Un juego muy importante que siempre nos va a ayudar es el juego del eco. Empezar a darle la oportunidad a tu hijo de que te cuente la historia y mamá sea el eco, es decir, que tú repitas. Cuando tú repites, finalizada la conversación, eso que él te contó y él se da cuenta que sí, se parece a lo que él tenía en mente, tiene sentido eso que te estoy contando porque eso quiere decir que te lo conté muy bien, mamá. Entonces permitimos que ese niño, él mismo, celebre su esfuerzo. Entonces el juego del eco es muy importante porque le estamos dando a nuestro hijo la validación de que él logró hacer algo por sí solo y que tú lo hayas repetido, sin decirle, bravo, lo hiciste muy bien, sino que simplemente tú lo repetiste, él se va a dar cuenta que lo hizo correctamente. También es importante el inflar los globos imaginarios. Cuando esa ansiedad no nos permite terminar la oración y estamos pegados, le decimos, tranquilo, respiremos, vamos a inflar el globo, un globo imaginario, donde el niño empiece a soplar. Porque si tú empiezas a decirle, niño, vamos a soplar, inhala, exhala, tal vez no te entienda, pero tú le soplemos el globo imaginario hasta que esté, digamos, grande, y bueno, se desinfla el globo. O lo que sea, en este sentido, el ejercicio le va a dar a ese niño tranquilidad de volver a empezar, siempre apoyando y validando a nuestros hijos. Otro de los juegos muy importantes, lo que les decía yo, el leer y el crear historias, donde participen ustedes dos y así se puedan crear comunicación, historias donde hayan personajes y mucho vocabulario. Bueno, en fin, entonces estas son nuestras ideas, nuestros aportes para que trabajen en casa y también para que no se asusten cuando veamos esos cambios. Cuando nos hablan de tartamudez, muchos padres se asustan porque creen que su hijo entró en un proceso de retroceso. ¿Qué pasa cuando mi hijo retrocede? ¿Por qué retrocede? ¿Tú crees que está dentro de algún cambio neurológico? No necesariamente. No necesariamente, y acabamos de ver que son muchos factores los que influyen en una tartamudez. Simplemente es apoyar, validar, observar y discutir entre la familia y con expertos cuando veamos que ya es necesario. Así que si tienen más preguntas y si este tema les ha interesado mucho, escríbanos y cuéntenos qué quieren saber más, qué les interesa, qué parte de esta conversación quisieran ampliar. Aquí estamos para ustedes y Nido Padres, por eso es el espacio de acompañamiento en una crianza respetuosa para hacer familias felices. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gustó esta información, compártela con otros padres y ayúdanos a crecer como comunidad. Puedes seguirnos en Instagram como El Nido Padres, déjanos tus comentarios, preguntas y, ¿por qué no?, sugerencias de contenido. Soy Edna Meyer y nos encontramos en un nuevo episodio.